Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. Hace un año, el pueblo de Costa Rica, desde mi punto de vista, tomó una decisión que llevó a un hombre no habitual en la política costarricense a ocupar la silla presidencial. El presidente 49 de la historia de Costa Rica, y han venido situaciones que desde la perspectiva periodística han sido una disruptiva, una revolución silenciosa y pacífica para romper el status quo de un país que se desmorona ante una realidad apabullante de desigualdad, de retos que nos obligan a repensarnos y a reconstruir una patria añorada que ha ido quedando lejana a lo que habíamos soñado. Ese chiquillo del barrio de La Soledad hoy es un hombre que debe sí o sí todos los días enfrentar la situación de un país con muchos retos. Y yo le llamo retos, no le llamo problemas, porque en Costa Rica, como dice Franklin Chan, que es mi dicho de más gusto, es como nadar en miel, dulce pero muy complicado. Él es el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, quien acompaña al día de hoy, a un año de asumir la presidencia de la República, 8 de mayo, para acompañarles a ustedes en este espacio. Don Rodrigo, gracias por darnos la oportunidad de permitirnos llegar a Casa Presidencial y conversar con usted. Muchísimas gracias, don Richard. Es siempre un placer conversar con usted, con la audiencia creciente del Guardián. Don Rodrigo, hace un año usted asumió esas responsabilidades. Ya usted rindió un informe a la Nación acerca de lo que ha ocurrido, pero internamente, ¿cómo esos 365 días lo han marcado a usted? Con gran satisfacción, con un sentido de responsabilidad absoluto, de que tengo que hacer lo mejor de mí. No digo ni siquiera seguir trabajando. El 11º mandamiento de este gobierno es no aflojarás, y no vamos a aflojar. Es un compromiso que sale del corazón. Viera que el balance ha sido muy positivo entre las cosas que nos hemos propuesto lograr y lo que hemos logrado. Obviamente hay crítica, obviamente hay gente que quiere hundir el barco para agarrar el timón si fuese necesario desde el punto de vista de ellos, y hay mucho deseo de lo que usted llama hate, de causar, ¿cómo se llama?, controversia, etc. Pero yo tengo una gran paz. Eso es lo que me está marcando, paz. Porque yo gobierno con un solo propósito, entonces todo es muy fácil. Lo digo, un año parece mucho tiempo, pero en política es casi nada, es un suspiro de lo que usted había planeado, porque usted es un hombre de gerencias. Sí, señor. ¿Qué objetivos ha alcanzado? Desde la métrica suya, la propia, del individuo. Mire, hemos logrado muchísimo. Logramos que el ICE dejara de perder 100,000 millones de pesos por año, que eso ponía en peligro la institución. Le hicieron una estafa al pueblo con estados financieros maquillados que entraban en la tarifa, a ganar 190,000 millones de colones en el año 2022. Oiga, de perder 100,000 a ganar 190,000. Ahí hay casi 300,000 millones de colones de diferencia. Y le bajó la tarifa a la gente que nos está viendo y a la industria del comercio en promedio un 25%. Primera vez yo creo que desde siempre que el ICE no pide un aumento de tarifa en la época seca, ¿verdad? Porque se le baja la capacidad hídrica de las plantas. Logramos destruir el monopolio del arroz.
contra viento y marea, contra mentiras y críticas. No, mentira que el precio del arroz no ha bajado. Ya bajó y va para abajo. En un momento en que en el mercado internacional subió. Logramos enderezar los errores consistentes y el aprovechamiento de ciertos grupos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y ahora pronto presentaremos un plan que va a revolucionar la Caja. Sacamos a 4 directivos, los tenemos suspendidos por acciones que son a todas luces nocivas para esa institución tan amada. Nos hemos comido la bronca con los mandos medios. Y vea, don Richard, no es que yo lo diga. Fondo Monetario Internacional, Standard & Poor's, Fitch, Banco de Santander, Banco de América, The Economist, dicen, este país está volando. Crecimos 4.3%, cuando el resto de América Latina 3.6%. Todas las predicciones de los organismos internacionales y el Banco Central de Costa Rica que va a haber contracción mundial y nos añadieron crecimiento este año que viene en proyección. La inflación se cayó una tercera parte. El empleo, el desempleo ya bajó al 10.6% y empezamos la pandemia, antes de la pandemia, ¿en cuánto? 16, 17%. Se nos subió muchísimo, ya la bajamos. Todo esto en un año. Llevamos 6 meses seguidos de crecimiento. Entonces sí, yo sé que no todo el mundo en estos momentos está sintiendo esas cosas, pero fíjense en la ruta y al destino al que estamos caminando. Don Rodrigo, comunicar es gobernar. Lo vemos como ejemplos. La mañanera en México. Sí, señor. Cuando se maneja el discurso, se maneja un país. Usted es un gran comunicador. De verdad. Usted es una de sus virtudes, pero también lo ha metido en problemas, porque a veces habla francamente en una sociedad que no está acostumbrada. Su epidermis es muy delicada, porque usted le ha dicho a periodistas, lo cual comparto yo con usted, su punto de vista cuando lo confrontan intelectualmente y uno mismo lo ve en la tribuna cuando está en el Consejo de Gobierno, uno tiene que llegar preparado para usted porque usted se la devuelve a uno. Y eso me parece que es un reto intelectual a lo cual uno tiene. Pero gobernar es comunicar. ¿Usted siente que ahí es donde está justamente la discrepancia? Que usted dice bajó el arroz y por otro lado dicen no bajó. Que usted dice tal cosa y por otro lado dicen otra. ¿Siente usted, coincide conmigo con que gobernar es comunicar? No, mire, don Richard, yo sí creo que la comunicación es importantísima, pero no hay una cantidad de comunicación suficiente en el universo para reemplazar el fondo y la sustancia de las cosas. Yo me puedo parar a decir, hemos mejorado el ambiente de negocios, hemos quitado 132 cuellos de botella y gritarlo a 4 vientos que la gente puede decir, eso es Chávez soplándose, ¿cómo se llama? Haciéndose un himno a sí mismo. No, lo dice The Intelligence Unit of The Economist. Costa Rica fue el campeón de toda América Latina en reformas para la inversión. Costa Rica quedó empatado 4º en el mundo con Suecia e India, economías que vuelan, debajo de Vietnam y Tailandia. Entonces, no lo digo yo. Yo lo único que le digo a la gente cuando comunico es, vea, aquí le están diciendo que está lloviendo es de noche y hay rayos. Se lo dice los 3 medios clásicos. Y fíjese, saque la cabeza, abra la ventana, está asoleado, está bonito. Lo único que yo hago es contar lo que hemos logrado. Ahora, con las conversaciones con los periodistas, es que, vea, la libertad de prensa de ellos es decir lo que quieran o implica que puedan decir lo que quieran hasta mentir. Mi libertad de expresión es decir, no señor, está equivocado. O esa información no es correcta. Y además, don Richard, lo hago en público. Yo no creo que me pongan problemas porque la gente tiene la epidermis delgada. Tal vez el periodista. Porque un presidente, me dicen, yo no estuve aquí muchos años, lo que hacía era soplar humo caliente cuando le hacía una pregunta que no quería contestar o le daba la posibilidad al periodista de que... No, es que el pueblo merece respeto.
el respeto de decir las cosas como son y como Dios manda, sin insultar. Pero a usted no le preocupa ese conflicto mediático en cuanto a que usted da una opinión como gobierno y de pronto salen otras versiones de la realidad en un metaverso que parece uno que algunos ven una cosa diferente. Usted tiene razón, cuando la gente dice lo del arroz, pues yo creo que aquí, y yo sí lo señalo, señor presidente, que ha habido un problema de comunicar, porque Rodrigo Chávez no puede ir donde el chino y decirle ponga el arroz barato. Jamás. Rodrigo Chávez no puede ir a Arecep y decirle baje la gasolina. No, al revés, ahí más bien. Ahí. O sea, Rodrigo Chávez, en una economía como la que estamos, don Rodrigo, ustedes pueden sugerir, ustedes pueden, como dice usted, dar una ruta, pero al fin de las cansadas, si los empresarios arroceros deciden no bajar el precio del arroz, ellos determinarán si pierden o ganan. Eso es lo que le digo, por eso la importancia de comunicar, porque hay realidades que usted no puede conseguir. Dígame si usted puede bajar el precio del arroz. Sí, es que ya lo logramos. Los hechos son claros. El arroz bajó de agosto, que cambiamos la política, a abril, que el MEI hizo, entre un 27% para el 80% entero, a un 33% para el 99%. Pero eso lo hace por la gestión de gobierno, por las alternativas. Pero usted, gobierno, no puede imponerle a nadie ninguna rebaja, porque el índice de precios al consumidor, la mayoría de productos por la libre, usted no puede fijar precios, no puede decir, el aceite va a costar 20 pesos. No debería, ¿no? Porque eso fue lo que hicieron en Venezuela y causaron esa escasez que hay en ese país y en Cuba, etcétera, donde los precios son ridículos. Usted sabe que un médico en Venezuela gana, en Cuba gana $27 al mes. Pero por eso voy, porque la gente cree que usted puede todo. No. La gente sabe que yo no soy Dios. La gente sabe que me equivoco. He pedido disculpas públicamente 2 veces en un año. Solo los ríos no se devuelven. Yo ciertamente no soy río. Solo los ríos y los tontos no se devuelven. Yo ciertamente no soy río y me gustaría pensar que no soy lo segundo tampoco. Okay. Y me he disculpado públicamente 2 veces. Y digo, me equivoqué. Vea, la gente sabe que yo no tengo una varita mágica. Pero ellos saben que yo estoy luchando en los instrumentos que sí controla el gobierno, como la política arancelaria del arroz, como las medicinas, como los monopolios de las 4 empresas, voy a ser diplomático hoy, iba a decir tagarotes, pero ya no lo dije, de las 4 empresas que controlaban el oligopolio de los agroquímicos, y ya estamos viendo resultados. Tan rápido como yo quisiera, no. Saca a Rodrigo Chávez de la mesa a regular márgenes. Nunca voy a regular precios. Pero saca a Rodrigo Chávez de la mesa a regular márgenes. No lo saco. Si tenemos la competencia, no lo hemos querido hacer. Precios nunca se deben regular, pero el margen sí podría regularse. No estoy amenazando. Ahorita van a salir mañana como lo del estado de excepción. Ya lo vamos a hablar, por cierto. No, pero... Y que el PAC lo aplicó durante la emergencia sanitaria, el estado de excepción. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos todos los instrumentos de política pública en la mesa. Yo me he comprometido a no usar unos, me he comprometido a no aumentar impuestos. No lo vamos a hacer. Pero este sistema presidencial es muy vacilón, no lo digo, ya uso esa palabra. ¿Por qué? Porque usted no tiene todas las facultades. No. En realidad usted tiene una parte de la obligación, pero incluso en el periodo de sesiones ordinarias, la Asamblea Legislativa es quien manda. Y si uno ve que el Partido Liberación Nacional es la mayoría y la oposición es la mayoría, uno supondría que hubiese una oferta más grande de proyectos. Eso es lo que yo digo, es comunicar, es gobernar. Cuando la gente no entiende, cuando la gente cree que todo va al Ejecutivo, eso no es correcto, lo digo. No es correcto, pero es una mala interpretación. Sí, la gente piensa que el presidente no tiene limitaciones. Por supuesto que tengo limitaciones. Vea lo de la seguridad. La seguridad tiene 3 patas. La policía que maneja el gobierno nada más puede intervenir en prevención y flagrancia, nada más. Bueno, hicimos 168,000 arrestos, aprehensiones, como usted lo quiera, detenciones. ¿Y cuántas convicciones hubo? De decomiso de armas ilegales portadas ilegalmente, 2,017 sanciones. Sueltan al PRES, un criminal peligrosísimo, contra el mejor criterio del Instituto Nacional de Criminología y de la Fiscalía.
que apeló la decisión de un juez. Y nadie le dice, ah, no, es que hay independencia, soltar a este tipo a media condena. Entonces, ¿qué significa eso? Que la Asamblea Legislativa ojalá adopte las 5 leyes, porque nosotros no estamos sentados en las manos sin hacer nada. Le llevamos las 5 leyes ya. Aquí está, esto es donde está apretando el zapato, pero yo no tengo la competencia, ustedes sí. Decirle al Poder Judicial, por favor, señores, piensen en el pueblo, ¿verdad? Déjense de alcahueterías en muchos casos. Y hacer que la policía haga su trabajo, pero más de 168,000 detenciones. Vea, y aquí es donde yo voy Entonces, a una parte. Perdóneme, don Richard, para cerrar esa idea con todo respeto. Claro. Entonces, no es que el presidente no está haciendo nada ante la crisis de homicidios, es nuestro sistema. Y es un sistema que yo valoro, la separación de poderes. Vamos a la sección, el estado de sección. Bueno, ya lo dije, ya Sí. el PAC lo aplicó de una forma diferente, diríamos, durante la época de pandemia y bueno, la gente no le gustó eso. ¿Es una alternativa a mano o es la última alternativa? ¿No? Vea, y ahí me están arreando porque un periodista español me dijo, vea, si hay, le digo, no, yo no apoyo el estado de excepción en general, nosotros somos un país de derecho. No, pero si llega a esta, bueno, si llega ahí, es una opción. Yo sí dije que eso le corresponde al Congreso. Y él me preguntó, pero usted como presidente, ¿lo apoyaría? Y dije, mire, como ciudadano y como presidente, y se lo digo a usted, don Richard, si aquí se nos mete un grupo terrorista o el narcotráfico hace lo que hizo Pablo Escobar en la época que ponía bombas en la Corte Suprema en Bogotá, que daba $7,000 por cada capitán de policía asesinado, $4,000, $5,000 por cada policía normal, y llegamos a ese nivel de violencia, obviamente todo el país haría lo mismo que si se mete un ejército extranjero. Cerrar filas, declarar un estado de emergencia y luchar como se debe luchar. Eso es lo que yo pienso. Yo no quiero ser dictador de este país. Jamás. Jamás. Bueno, Ni siquiera lo concibiría. Usted habla de una guerra que los mismos estadounidenses han perdido. Y ojo, que tienen todos los recursos. El narcotráfico es un fenómeno multicausal. Sí, señor. Y yo quiero que profundicemos ahí. Vean, lo digo. A mí una de las cosas que más me preocupa de Costa Rica es que usted me hable de esos números de prosperidad, pero la prosperidad no le llegue a todos. No es un problema suyo, ni es un problema de Costa Rica, es un problema del mundo. Desigualdad. Sí, señor. La desigualdad es la madre del narcotráfico, es la madre del crimen en términos generales, porque cuando hay desigualdad, el Estado deja de asistir situaciones donde lo vimos en Colombia, lo vimos en México, los narcotraficantes llegan, construyen desde casas como Pablo Escobar, hasta financian equipos de fútbol, y eso es por desigualdad. Esos números que usted nos comparte son alentadores, pero el reto que tenemos se llama desigualdad. Usted sabe bien que Limón y Punta Arenas están quebrados. Usted cambia CINDE porque usted le da la instrucción al ministro de Comercio Exterior que la inversión extranjera tiene que llegar a esos polos. Pero estamos frente a la desigualdad. Hábleme de la desigualdad. Hábleme qué instrumentos ha implementado usted para combatirla, señor presidente. Mire, muy bien. Muchas gracias, don Richard. Yo comparto su opinión. La desigualdad extrema es muy destructiva porque somos seres sociales, nos comparamos. ¿Cómo puede ser que una marea que sube solo levanta los botes de ellos y no el mío? La igualdad extrema también es destructiva. Eso fue lo que trataron de lograr los regímenes comunistas. Correcto, comparto. ¿Usted sabe cuál es la sociedad más igualitaria que yo puedo pensar y creo que lo leí una vez, hemos visto en el mundo? La Camboya de Pol Pot, porque todos tenían la misma igualdad de comer polvo. Sí. Se murieron de hambre. Entonces, estos temas hay que manejarlos con delicadeza. Con pinzas. Sí, como cualquier buen cirujano, y eso es lo que estamos haciendo. Gente capacitada gobernando. Cuando se ocupa machete, se chapea, y cuando se ocupa bisturí, con bisturí. Entonces, vea, nosotros no podemos distribuir pobreza, tenemos que generar prosperidad. Y en ese proceso, generar la prosperidad compartida. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bajar precios, la inflación, generar empleo.
reducir el empleo informal. Ya cayó, estaba más del 50 y pico % y hoy en la reunión, en el reporte que nos dieron la INEC, creo que fue el jueves pasado, ya bajó a 48.1. Esos procesos. Estamos presentando un proyecto de ley de renta global. No estamos aumentando el impuesto. Lo único que le estamos diciendo es a los verdaderamente ricos que contratan contadores públicos para que les hagan la declaración, eso se acabó, porque ahora dicen, vea, póngame este ingreso en alquileres, paga tanto. Este otro ingreso, póngamelo en intereses, paga tanto. A esto me lo pone en la renta y hacen sus inversiones para ver cómo minimizan su pasivo tributario. Pague la misma tasa, pero me va a echar todos los ingredientes de esa sopa en la misma olla y paga la misma tasa sobre todo y así se evita la ilusión. Eso le va a quitar un poquito a los ricos, no mucho, no le estamos aumentando los ingresos, pero nos va a ayudar con los programas de asistencia social. Una cosa que yo no menciono muy a menudo porque me da tristeza también, de Lima dio miles de millones para compensar cuando la inflación se nos disparó al 12.6%, ¿se acuerdan? Y la inflación de comida. Logramos puentear ese flujo de caja para las familias. Y ahora la inflación ya viene de abajo. Fue un sacrificio fiscal y no el desorden del bono proteger. Entonces, vean, ese indicador de Gini, que es el indicador, ese sí nos lleva años. Porque hay que reacomodar la economía. Hay que reacomodar el capital humano. Y la parte de justicia tributaria es importante. Nosotros no queremos más impuestos, pero aquí se recoge muchísimo del IVA, que es un impuesto regresivo, y muy poco del impuesto de la renta personal. Entonces, y la evasión, eso es un tema. Estamos esperando todavía que la jueza esta, que nos tiene que dar permiso para ir a traer la prueba de Leonel Baruch, del caso de mega evasión. Ahí le dijimos, esta es la prueba, pero no la podemos ir a traer. Ahí está el revólver echando humo con las huellas digitales, etcétera. ¿Lo puedo juntar? No, no responde. Pronto despacho no responde. Pronto despacho. Llevamos meses. Ahí es donde se reduce, primero, la desigualdad y la falta de legitimidad del Estado y en este caso el Poder Judicial. A buen pagador no le pagan prendas. Tanto el gobierno de Carlos Alvarado, al cual yo nunca simpaticé por sus decisiones, pero sí tomaron decisiones que había que tomar y ahora su gobierno se empeñan en deuda, en bajar la deuda. Ahí es donde está la dificultad, lo digo. ¿Por qué? Porque gastamos muchísimo dinero en nuestro presupuesto en atender la deuda. Una deuda que uno dice, ¿por qué me embarqué en tanta plata si en realidad no veo beneficio en infraestructura ni nada? Yo veo eso. Es que si uno se endeuda para mejorar, no para empeorar. Y esa es la condición. Pero ahí me permite un comentario. Claro, por favor. Esa deuda fue una estafa intergeneracional que empezó más o menos con Oscar Arias y el Plan Escudo. Lo digo así. En plata blanca, como dice. En plata blanquitica y brillante, para que las generaciones y los gobernantes y los grupos de poder en aquel momento pudieran darse lujos, pensiones de lujo para financiarlas. Porque si usted se endeuda y paga el vecino, ¿usted hasta cuándo se va a endeudar? Tiene sentido. Si yo me endeudo y pagan las generaciones futuras, eso fue lo que hicieron, fue un acto, es una estafa intergeneracional. Pensiones de lujo, 60,000 empleados con el Plan Escudo, yo no sé cuántos. Fundaciones cobrando miles de millones de colones a cargo del Estado sin dar resultados. Ya usted lo dijo, repártase esto, repártase. Y para financiarlo, metámosle el bejuco, como dicen los campesinos, el bejuco de la deuda a los que vienen atrás. Ahora nosotros, este es el primer gobierno que amortiza la tarjeta de crédito, para decirlo en coloquial, en 17 años y le metimos 5 billones de colones en un año. Y claro que nos están ahogando sus intereses, pero ¿qué vamos a hacer? Ya decir, como propone algún pseudo sindicalista trasnochado, deshonra en esa cuestión. Un default es terrible. Eso es terrible para la calidad de la vida. Así son de irresponsables estos señores, pero
gracias a Dios hay un gobierno... La gente debe entender eso. Esa deuda está aniquilando la posibilidad de inversiones Claro. en todos los sectores. Sí, Vamos a ir al corte comercial. El gobierno de Carlos Alvarado, termino ahí. Sí. El último gobierno de Carlos Alvarado invirtió en infraestructura, creo que menos de la quinta parte de lo que gastamos en intereses. Ahí se dice, se retrata cuerpo entero el problema. Volvemos. Esto es esta cara a cara con el señor presidente de la República en un año de gestión, hablando de esa profundidad. Y yo tengo aquí en el tintero todavía unos temas que quiero profundizar con un estadista, así lo califico yo, por supuesto, que está frente a un reto importantísimo. ¿Cuál? Bueno, convertir a nuestra nación en aquella que soñamos y que a veces vivimos engañados, costarricenses. Costa Rica ya no es lo mismo que nosotros esperábamos o pensábamos o teníamos presupuestado desde entrada. Es un país con múltiples retos y estamos en momentos de recuperar la nación. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día, y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado, y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction, los especialistas en sostenibilidad empresarial.